Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy traemos un capítulo que nadie vio venir y que está dando mucho de qué hablar. Antes de entrar en materia, recuerden suscribirse y compartir este video para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí, porque lo que ocurrió anoche merece ser contado con cada detalle. Mert Ramazan Demir, uno de los nombres más comentados del momento, y su exnovia Afra Sarıoğlu vuelven a ocupar titulares. Su primera aparición en el mismo lugar después de mucho tiempo desató un oleaje en redes. Fue un choque inesperado en una fiesta privada de Estambul que dejó un instante de silencio y miradas que decían más que cualquier palabra. Y sí, hubo una señal que nadie pasó por alto. Durante buena parte de la noche, Mert no pudo apartar la vista de Afra. Para entender la conmoción, hay que recordar el trasfondo. La relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu nació con una fuerza arrolladora, de esas que se confunden con el brillo de los focos. Comenzaron como compañeros en el set y saltaron a la vida real con una química que encendía mariposas en los fans. Sin embargo, el año pasado decidieron poner fin a su historia en silencio, sin dramatismos, sin reproches públicos. Tras la separación, ambos optaron por blindar su intimidad. Aún así, sus nombres siguieron apareciendo juntos por sus proyectos, por una complicidad tácita cuando coincidían, por la permanencia de una narrativa que se negaba a desvanecerse. Esta vez, sin embargo, lo que capturó toda la atención fue la forma en que Mert la miró. Un invitado que presenció la escena lo contó con precisión. Entraron por separado, con calma, cada uno a su ritmo, saludando con educación. Pero en el instante en que Mert vio a Afra, su expresión se transformó y el ambiente pareció detenerse. Fue como ver una película en cámara lenta. Él se quedó enganchado en su mirada, como si el resto se hubiera apagado, relató el testigo. Afra, por su parte, mantuvo la compostura que la caracteriza, con ese aplomo elegante que ha construido como sello. Sonrió, conversó con quienes la rodeaban y evitó cualquier gesto que alimentara la expectativa. Ese único intercambio, tan breve como intenso, encendió las especulaciones de inmediato. En redes sociales circularon fotografías que, aunque no los mostraban posando juntos, sí revelaban un detalle imposible de ignorar: el rostro de Mert cada vez que el objetivo lo captaba con Afra en su campo visual. Sus facciones hablaban. Sus ojos, también. Los comentarios explotaron. Aparecieron mensajes como "puede que el amor haya pasado, pero esa mirada no miente", y también otros que trataban de bajar el tono. Es normal que dos actores profesionales compartan un evento. Dos bandos enfrentados por una lectura emocional, pero unidos por el mismo registro. Allí había algo. A lo largo de la noche, Afra deslumbró con una elegancia sobria. Su estilo, impecable y medido, no necesitó estridencias. El vestido sencillo, la presencia luminosa, el maquillaje en su punto exacto, todo en ella parecía decir que sabía dónde estaba y quién era. Atraía miradas sin esfuerzo. En el otro extremo, Mert proyectaba un aire pensativo, algo recogido, como si el presente lo llevara, inevitablemente, a revisar recuerdos del pasado. En pocos minutos la pregunta empezó a flotar sobre el salón, a pasar de mesa en mesa, a convertirse en tema de conversación. ¿Se habrá encendido otra vez la chispa? El silencio de ambos ante las cámaras no hizo más que avivar la curiosidad. Ninguno dio declaraciones, ninguno quiso convertir esa coincidencia en un titular por cuenta propia. Eso bastó para que los seguidores hicieran su propio juicio. En foros y cuentas de fans, las teorías se multiplicaron. ¿Volverán Mert y Afra? ¿Fue solo un cruce inocente? ¿O estamos ante el preludio de algo que nunca terminó del todo? Los más románticos sostienen que hay señales que el tiempo no borra. Otros, más prudentes, recuerdan que se conocieron en el rodaje de Yalan, que vivieron un amor muy expuesto, y que quizá ahora ambos prefieren mantener cada paso lejos del ruido. Lo cierto es que esta reunión, fortuita o no, amenaza con ser uno de los momentos más comentados de la temporada, tanto por la insinuación de lo personal como por lo que pueda significar para futuros proyectos. La prensa de espectáculos no tardó en poner la lupa, y no es para menos. El interés alrededor de este encuentro se ha disparado en cuestión de horas. Que dos actores tan queridos y tan observados, que además comparten una historia íntima, coincidan sin previo aviso en un mismo evento, es suficiente para encender todos los radares. Según lo que se pudo reconstruir, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu se cruzaron en el lanzamiento privado de una marca que convocó a varios rostros de primera línea en un local muy concurrido de Estambul. Llegaron por separado, saludaron discretamente y se acomodaron en extremos distintos del salón. Pero ya avanzada la noche, las miradas inevitablemente se buscaron.
Quienes estuvieron cerca cuentan que a Mert se le escaparon varios vistazos, pequeños lapsos de distracción que terminaban siempre en la figura de Afra. Ella, en cambio, mantuvo un perfil sereno, reservado, como si se esforzara por sostener el equilibrio en medio de una expectativa que crecía. Ese cruce, de apariencia mínima pero significado profundo, terminó siendo uno de los momentos más comentados de la velada. Y no solo por lo que se vio, sino por lo que se intuyó. Afra eligió para la ocasión un diseño de líneas limpias, con una estética depurada y un maquillaje natural que realzaba su gestualidad. Rehusó dar entrevistas, prefiriendo moverse entre saludos y charlas cortas, siempre con una sonrisa controlada que transmitía paz. Mert, por su parte, lució un estilo clásico con guiños audaces, y sin embargo su comportamiento fue más replegado de lo habitual. Observaba el salón como quien busca algo y, por momentos, parecía quedarse suspendido en pensamientos antiguos. Recordemos que el vínculo entre Mert y Afra, que arrancó en el universo de Yalan y aterrizó en la vida real, los convirtió durante mucho tiempo en una de las parejas favoritas de la audiencia. Por eso, cuando su relación terminó el año pasado de manera discreta, el golpe emocional para sus admiradores fue fuerte. Aún así, ambos cuidaron cada palabra pública. Nunca se lanzaron reproches, nunca cruzaron líneas. Hubo respeto. Y quizás por eso esta coincidencia de anoche deja sensaciones encontradas. Para algunos, evidencia que el capítulo está completamente cerrado. Para otros, sugiere que lo que hubo entre ellos no se extingue con facilidad. La forma en que los medios cubrieron el episodio lo dice todo. Se habló de tensión contenida, de nostalgia, de la posibilidad de un nuevo comienzo. Las fotos que circularon no mostraban abrazos ni conversaciones comprometidas, pero sí retrataron un gesto insistente, la atención sostenida de Mert ante la presencia de Afra. Basta una mirada repetida para convertir una reunión de trabajo en un asunto de corazón. Y esta vez no fue la excepción. Cada imagen capturada se convirtió en un lienzo para el análisis, cada cuadro una pista, cada sombra un indicio. No faltaron quienes justificaron la actitud de ambos con argumentos profesionales. Al fin y al cabo, comparten historia laboral, comparten círculo y comparten mirada pública. Es normal que coincidan. Pero si la lógica intenta ordenar, el rumor se alimenta de esos pliegues que no encajan del todo en una explicación. Varios asistentes contaron que, cuando Afra reía en una conversación, Mert giraba la cabeza. Que si ella cambiaba de sector, él no tardaba en dejarse ver cerca, aunque sin cruzar la línea de la cordialidad formal. Tal vez simple casualidad. Tal vez otra cosa. Hubo, además, una escena que circuló entre bastidores, un brindis en el que Afra, rodeada de colegas, levantó discretamente su copa. Mert, a varios pasos, replicó el gesto sin quitarle la mirada. Fue un segundo apenas, pero bastó para que la anécdota recorriera el salón y llegara a los oídos de quienes aman las señales. Nada explícito, nada que se pueda titular sin margen de duda, y sin embargo imposible de ignorar. El debate en redes siguió subiendo de temperatura. Dejó de ser pareja, pero no dejó de mirarla como si aún no fuera, escribió alguien. No proyectemos, son dos adultos maduros que comparten evento, respondió otro. Entre la ilusión y la prudencia, una certeza. La noche los colocó bajo el mismo techo, y el eco de lo que fueron volvió a escucharse. Hacia el final del evento, el ambiente estaba más distendido. Afra mantuvo su línea, amable, cercana, sin rastro de incomodidad. Mert continuó discreto, aunque con esa intermitente sombra en el gesto que sugiere pensamientos que vuelven. No hubo despedidas públicas, ni fotos compartidas, ni promesas. Solo ese repertorio de signos leves que, cuando se trata de dos figuras como ellos, se convierten en material de especulación casi infinita. Lo interesante es que, pese a lo que algunos interpretan como indicios de un desenlace definitivo, otros leen justo lo contrario, que cuando los sentimientos han sido tan intensos como lo fueron en su momento, la historia nunca queda del todo clausurada. Sea cual sea la lectura, lo que pasó anoche devolvió a Mert Ramazan Demir y a Afra Saraolu al centro de la conversación. Y lo hizo sin discursos, sin exclusivas, únicamente a partir de un puñado de miradas. Para quienes han seguido su trayectoria, no es cualquier detalle. La pareja que se formó bajo los reflectores de Yalan, que cautivó con una química evidente dentro y fuera de escena, sigue generando atención aun cuando su relación terminó hace meses. Eso habla de un lazo que impactó, que dejó huella. Y también de lo complejo que puede ser cerrar un capítulo cuando el público nunca dejó de verlos juntos. ¿Habrá un proyecto que los reúna otra vez? ¿Se dieron, tal vez, un saludo en privado tras las cámaras? No hay confirmaciones. Lo único cierto es que los protagonistas callaron, y ese silencio,
En el mundo del espectáculo, lo dice todo. A veces, la ausencia de palabras asume el papel principal y empuja a todos a completar la historia a su manera. Por eso esta noche quedará como una de esas postales que se repiten en la memoria, la elegancia contenida de Afra, la atención persistente de Mert, y una ciudad entera preguntándose qué significó de verdad ese cruce inesperado. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Si les gustó lo que vieron y quieren estar al día con cada giro de esta historia, suscríbanse ahora mismo y compartan este video. Somos Escándalos de Series Turcas, y pronto volveremos con más historias que nadie se atreve a contar, con los detalles que ustedes piden y con la emoción que nos une a todos frente a la pantalla. Hasta la próxima.